Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge de Sonipedia.com y en este video te voy a hablar sobre el por qué tus mezclas suenan sin separación, sin definición o hasta a veces como una gran bola de graves donde nada se entiende. Vamos a ver que ese tema tiene mucho que ver con algunos problemas que se suscitan en la mezcla y vamos a ver también luego en otros videos cómo solucionar estos problemas. Si nos ponemos en el contexto de lo que es una mezcla, nosotros lo primero que tenemos es un montón de sonidos que se están sumando al mismo tiempo y que por lo tanto están compartiendo el espacio. Entonces, primero que nada, ese espacio es bastante delimitado, tanto en lo que es el nivel. Cuando terminamos de usar el espacio, se empiezan a escuchar las distorsiones. Y por otro lado, en la frecuencia, cuando se termine el espacio disponible en la mezcla, nosotros empezamos a escuchar que no hay definición, que se solapan los elementos o que suena como una gran bola donde no se entiende nada. Como nosotros tenemos un espacio bastante delimitado, nosotros vamos a tener que trabajar en consecuencia de eso. Otra cosa que sucede en la mezcla es al estar compartiendo distintos elementos, al estar sonando al mismo tiempo, se solapan en la frecuencia. Por ejemplo, nosotros sabemos intuitivamente que un teclado, una guitarra, tienen frecuencias y notas que se comparten con un bajo, por ejemplo. Entonces, cuando esto sucede, lo que nosotros vamos a escuchar es que ni el bajo, ni el teclado, ni la guitarra se escuchan claramente. ¿Por qué? Porque se están poniendo uno encima de otro las frecuencias, entonces nuestro oído no es capaz de distinguir esta es la guitarra, o este es el bajo, o este es el teclado. Entonces existe ese solapamiento que también se conoce como enmascaramiento frecuencial. Y otra cosa de la que nosotros no nos podemos escapar básicamente cuando trabajamos en una mezcla es de los sonidos que se capturan cuando grabamos con un micrófono o con micrófonos, por ejemplo en una voz, en una guitarra, en un piano, etc. Nosotros vamos a estar capturando el sonido que queremos junto a ruidos de baja frecuencia típicamente que lamentablemente el micrófono no distingue entre ruido o sonido útil y todo eso entra en el pie del micrófono y se transforma en señal de audio. Ruidos como paso de camiones, de trenes, incluso pisadas, se transmite todas estas vibraciones a través de la estructura y ingresan en el micrófono como decía anteriormente. Entonces nada de eso nos sirve para el contexto de mezcla. Deja de mostrarte este tema del ruido. Acá yo tengo una voz, justamente un sonido que grabé con un micrófono. Y acá para ver el tema del ruido, porque a veces nosotros no lo vamos a poder escuchar, son frecuencias muy bajas, 40 Hz, 60, tal vez 80, y a veces no lo escuchamos. A veces con un muy buen audífono podemos llegar a escuchar y otras veces no. Entonces, para esas veces, nosotros, al menos para entender el concepto, podemos usar un analizador de espectro como este de acá, que nos muestra la frecuencia en este eje, en el horizontal, y en el vertical el nivel. O sea, qué nivel tiene cada frecuencia que estamos teniendo en la mezcla. Entonces este análisis, que es como un análisis eléctrico, nos permite visualizar eso que estamos escuchando. Y acá en la voz vamos a ver que existen frecuencias que son particulares de la voz, que vamos a verlas como algunas que se mueven acá, digamos, van cambiando conforme va cantando esta persona, y otras frecuencias que son esos ruidos y que vamos a ver que son más bien estáticos, son constantes y se ven como una línea que va generalmente desde arriba, porque tiene más nivel a baja frecuencia, hacia abajo, y vamos a ver una cierta frecuencia en la que se empieza a mover las notas que interpreta la voz. Hoy me despierto distinto de ayer, algo ha cambiado en mi forma de ser, he hecho un clic, me rebelé. Entonces básicamente esta línea de acá son esos ruidos que yo te estoy comentando, y esto es lo que no queremos en una mezcla y cada vez que trabajamos con micrófonos, porque esto en verdad no es algo positivo en ningún caso y nos va consumiendo la energía que nosotros tenemos disponible en términos de la frecuencia. En cambio, todas estas otras notas que se van moviendo, eso sí son parte de la voz, digamos, y eso sí es lo que vamos a querer quedarnos en la mezcla. Eso es un poco como vamos a visualizar esto en una canción o en un sonido que haya sido grabado con micrófonos. ¿Cuál va a ser nuestra herramienta? ¿Cuál va a ser nuestra salida de todos estos problemas? Básicamente nosotros, cuando estamos trabajando en una mezcla,
vamos a tener que decidir como arquitectos de esta cuestión qué cosas vamos a tener que deshacernos. Estoy hablando en la frecuencia, obviamente, todo este tiempo. Entonces, nosotros vamos a elegir qué sonidos, por un tema de que se solapan o por un tema de que hay ruidos, qué sonidos tienen que perder ciertas frecuencias. Y particularmente las frecuencias que más vamos a ver que nos originan problemas son los bajos, debajo de 100 Hz típicamente. Ahora, ¿qué herramienta nos va a servir para solucionar un poco este tema? Básicamente son los filtros de audio. Acá tengo un filtro de audio. Y fíjense acá, este es un plugin individual de filtros. Ustedes lo pueden encontrar en un ecualizador también, en un ecualizador paramétrico o en un ecualizador de emulación de algunos que puedan encontrar como plugin. Pero en este caso en particular, vamos a hacer con este plugin el ejemplo. Acá yo elijo el tipo de filtro, el tipo de curva que está actuando este ecualizador o este filtro en particular ahora, porque ahí activé High Pass Filter, que quiere decir filtro pasa alto, es decir, que atenúa las bajas frecuencias. Y acá tenemos el otro tipo de filtro que se llama Low Pass Filter, o sea, atenúa las frecuencias agudas en realidad. Quedémonos con este tipo de filtro y déjame mostrarte, vamos a dejar esto abierto y te voy a mostrar en el analizador de espectro que acabamos de ver anteriormente, cómo se ve cuando activamos ese filtro sobre la voz, ¿verdad? Después nos vamos a ocupar de cómo usar el filtro, pero ahora quiero mostrarte qué es lo que pasa cuando lo activo y lo desactivo. Primero sin el filtro. Hoy me despierto distinto de ayer, algo ha cambiado en mi forma de ser, he hecho un clic, me rebelé. Hace ya tiempo esperaba. Hoy me despierto distinto de ayer. Con el filtro. Hoy me despierto distinto de ayer. Algo ha cambiado en mi forma de ser. Básicamente yo activo el filtro y esta línea empieza a descender acá. Eso significa que la energía en esas frecuencias están atenuándose. Y eso es lo que justamente estamos buscando en este caso, que era un ruido que no sirve para nada. Entonces nos queremos deshacer de ese ruido. Entonces los filtros básicamente actúan atenuando desde una frecuencia que vamos a elegir hacia abajo, en este caso en los filtros pasa altos, o hacia arriba en la frecuencia en este tipo de filtros o los filtros pasa bajos. Esta es una herramienta muy importante y la vamos a estar usando bastante en la mezcla. Básicamente, para que te des una idea a qué se parece un filtro, se parecen justamente a los dispositivos que nosotros ponemos en una cafetera, los filtros de café, que son típicamente de papel, en los que ponemos el café, le colocamos agua y el filtro se encarga de no dejar que pasen los granos de café o las partículas de café y que pase directamente el líquido que ya es el café en sí. Entonces nos están filtrando, quitando esas partículas que no nos van a gustar, que algo muy parecido sucede en el audio. Queremos que pasen las frecuencias que nos sirven y queremos que no pasen las que van a ser un problema, como un ruido o cuando se solapan ciertos sonidos en la mezcla. Bueno, quédate atento para los otros videos de esta serie y espero que te haya gustado este video. Un saludo y hasta la próxima.